Vanti al Aire es un espacio del Plan Avanza Sostenible de Grupo Vanti, que tiene como fin generar conversaciones que aporten a la gestión empresarial sostenible y que permitan reflexiones sobre el contexto en el que se desarrollan los negocios. Bienvenidos. Hola a todas las personas que hoy nos acompañan en este nuevo episodio de nuestro podcast Vanti al Aire. Este es un escenario que hemos creado en el marco de nuestro Centro de Pensamiento Sostenible, CEPENSO, que tiene como fin reflexionar y hacer una conversación en torno a temas que nos interesan para poder desarrollar nuestros negocios. Entonces, hoy tengo el placer, mi nombre es Joana Valencia, primero me presento, el placer de estar junto a Ricardo Garzón del área de sostenibilidad dirigiendo este podcast. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, gracias Joana, copresentadora, colega, compañera. La idea un poco, muchas gracias por la bienvenida y la presentación. Como bien dice Joana, digamos es un espacio que ya nos han visto para hablar de diferentes temas de relevancia para el desarrollo sostenible de Colombia, y hoy el tema que queremos explorar, como lo hemos planteado un poco y nos la montaron por el primer podcast cuando decíamos que solo nuestras mamás lo iban a ver. Ahora la idea de este podcast, de este episodio de hoy, es que nuestras mamás lo puedan entender. Ciertos conceptos que uno habla a veces como que se sienten, los que trabajamos en estos temas a veces los sienten muy fáciles, muy obvios, porque estamos metidos en ese mundo, pero tal vez las personas que, digamos, que no están metidos en ese mundo no entienden. Entonces, gas natural como motor de desarrollo, transición energética, gas natural vehicular, transformación industrial, son temas que claro, uno ve en los titulares de las noticias. No, el gas natural es clave para la transición energética, pero ¿por qué? ¿Y qué es transición energética y cómo juega ahí? Es un poco de lo que queremos hablar hoy en este episodio, de manera muy sencilla, de manera muy fresca y de manera muy didáctica. La mayoría de personas además conocen el gas natural, más familiar en el tema de la casa, pues en nuestras cocinas o con el calentamiento de agua, pero pues tiene múltiples funciones que hoy vamos a hablar, por eso hoy nos acompaña el que es el propio. Entonces, el duro. Nos acompaña y te es un honor, un gusto, y que no lo sepan los otros vicepresidentes, pero uno de los vicepresidentes más queridos de nuestra compañía, John Jairo Contreras. Él es el vicepresidente de grandes clientes y tiene más de 25 años de experiencia en temas de gestión comercial, en todo el tema de desarrollo de proyectos y en temas energéticos. Entonces, un gusto, un honor tenerte hoy, John Jairo, acá con nosotros. Pues muchas gracias por las palabras, que mis colegas no se enteren de ese comentario. Bueno, y un honor para mí estar en este escenario dando mis ideas y opiniones acerca sobre ese tema que es el tema de moda, ¿no? De lo que más se habla en este momento, transición energética. Totalmente. No, el honor en verdad es nuestro, JJ. Yo voy a empezar con una muy breve anécdota personal. Yo, antes de llegar a este sector en el que no llevo tanto, pensaba que la transición energética o el cambio, digamos, del modelo de productividad era dos energías: eólica, solar. Entonces, que lo que uno hiciera ahí era lo que nos iba a migrar y nos iba a llevar a otra fase de modelo de desarrollo. Estando en este sector he aprendido que no es así. Entonces, esa es como la primera pregunta, JJ, que nos gustaría que nos respondieras. ¿Cómo ves tú el rol del gas natural? Como bien decía Joana, a veces se ve como gas natural, igual cocción de alimentos. Yo me hago mi café, mi arepita en la mañana, pero el gas natural es mucho más que eso, y por eso es que se habla del gas como el eje de la transición energética. Entonces, ¿tú cómo ves ese proceso de transición y qué rol juega el gas natural ahí? Ok. Bueno, en mi opinión, el gas natural quedó en un sándwich, ¿no? En una visión de lo que es el mundo perfecto, y por otro lado, los combustibles fósiles contaminantes y que hay que eliminar, digamos, de la canasta energética. El gas natural es como un combustible fósil, con lo cual se puede llevar al extremo de lo que hay que eliminar, pero es el combustible fósil con mayor disponibilidad, con más limpio, con menor grado de emisiones, con mayor versatilidad para todas las funciones, con lo cual uno sí lo puede desligar de ese mundo. Y de cara al otro lado, pues el mundo de las renovables, el mundo de la energía limpia, no es exactamente, pero no puede la energía limpia como está concebida hoy vivir sin el gas natural. Claro. Entonces está en un sándwich en el que hay que saberlo migrar de un combustible fósil a un compañero ideal del mundo de las energías renovables. ¿Por qué esa energía limpia no puede, o sea, por qué esas energías limpias no pueden vivir sin el gas natural? Claro, porque es que
digamos que el concepto transición es el tránsito, el camino de un mundo existente a un mundo deseable. Está clarísimo el qué lo sabemos. Queremos un mundo con mucha energía, pero no contaminante, ¿sí? Entonces, ese es el qué, pero el cómo no está tan claro, ¿sí? No está tan claro. Y lo que ha tomado más fuerza hoy en los últimos años ha sido pues la energía limpia a través de soluciones como la fotovoltaica y la eólica, ¿sí? Este es el concepto que cuando uno le habla en transición energética llega a la mente de uno un molino de... Tal cual. Eso es lo que llega. Sí. Y en los símbolos, de hecho, siempre aparece, ¿no? El Total. tema del molino de viento, el panel solar, y siempre es así. Pero esa energía que es real, que existe, no tiene ni la intensidad del gas natural, ni tiene la continuidad. Es bastante intermitente, ¿sí? Entonces, no se puede concebir una oferta de energía intermitente. Tiene que ser continua, y ahí es donde el gas natural le podría dar ese respaldo de continuidad. Entonces, esa es la razón de ser, de que es el compañero y la novia ideal de ese mundo. Yo pienso, y es ya una opinión que seguramente tendrá muchos contradictores, pero yo pienso que todavía no encontramos la fórmula mágica para esa transición energética. En este momento la energía solar y eólica ya en el mundo tuvieron una década de desarrollo. Y hay muchos países que hicieron esa apuesta al principio que ya están echando un poco para atrás. Están encontrando que esa no es la solución ideal. ¿Cuál es la solución ideal? No, todavía lo sabemos. Y en un artículo que leí recientemente, lo que se decía es que cada país desarrolla en función de su capacidad cuál es esa transición. Entonces generan una propuesta, y salió en Europa hace más de una década, casi 2 décadas, esta idea. Y era viable para ese contexto. Lo que pasa es que se aceptó mundialmente como que era la fórmula. Entonces, en los países como los nuestros, nos dicen que ese es el camino. Claro, lo migraron acá pero no pensando podemos que... financiarlo, ¿sí? Ni tenemos las condiciones necesariamente idóneas para desarrollarla. Entonces, estamos en ese mundo en el que todavía no tenemos esa claridad. Precisamente, entonces, ¿cómo nos estamos preparando, o cómo ves ahorita en el contexto local que el gas natural pues juega este papel tan importante para otros procesos que no son tan conocidos pues por el común de las personas, y cómo estamos jugando allí en estos roles de proyectos especiales para temas de movilidad, industria, eficiencia energética? Sí, hay digamos que la primera aceptación que tenemos que formular es que nosotros tenemos un país que tiene gas, que tiene inmensos recursos de gas, que esos recursos no brotan del suelo mágicamente, hay que buscarlos, hay que extraerlos, hay que desarrollarlos. Entonces, empezamos bien si aceptamos que somos un país que tiene un recurso, y que es un recurso limpio y que favorece la transición energética, ¿vale? Ese es el primer punto. La otra cosa que tenemos que entender es quiénes somos en el contexto de ese fin de la transición energética, ¿sí? Porque nosotros, pues realmente hay una frase de un consultor externo que pues es bastante clara. Si Colombia desarrolla todas las tecnologías renovables y migra hacia una energía limpia, no sabemos quién lo va a pagar, pero supongamos que eso se logra, ¿sí? Y miramos en 20 años, y si el mundo no cambia, pues Colombia con ese esfuerzo no hizo absolutamente nada. Llegó a un punto de cero contribución. Y si hacemos el ejercicio contrario y Colombia no hace nada, no desarrolla, no invierte, seguimos igual, seguimos en ese mismo punto. O sea, nosotros en el contexto mundial no contribuimos en ese objetivo, ¿sí? Somos mínima contribución. Por un lado, entonces miremos qué emitimos. Es que nosotros, de la proyección más inmediata hasta el año 2028, el 55% de las emisiones de Colombia están asociadas a la agricultura, a los distintos usos del suelo, hasta la deforestación, el 55%. El resto son actividades que tienen cierta mitigación,
¿sí? Pero si yo estoy en ese 55% de una actividad que no hablo, o sea, no estoy pensando en absoluto en cómo voy a trabajar ese mundo de la transición energética con mis desarrollos poco eficientes agrícolas, de ganadería, de usos del suelo, de deforestación, y sin una política de reforestación, pues es que realmente le estoy apuntando al ejercicio de menor contribución sin atacar realmente lo importante. Entonces ahí es donde sí hace falta que primero entiendo qué soy yo desde ese punto para buscar una solución efectiva, ¿sí? Y el gas natural pues es crítico, es vital en esa transición energética. O sea, ninguna autoridad energética concibe en el mundo que en 2 o 3 décadas no se use gas natural, en absoluto. Todas las economías del mundo tienen el gas natural como un aliado en esa transición, ¿sí? Entonces, si eso está pasando, nosotros tenemos que aceptar que tenemos el recurso y tenemos la capacidad de usarlo. De acuerdo, ¿y cómo hacérselo ver, como preguntaba Joana, digamos, a diferentes sectores productivos? Entonces nosotros ya sabemos, el gas natural lleva bienestar a nuestros hogares, lleva calidad de vida, pero también nosotros ya sabemos que lleva productividad y competitividad, por ejemplo, a industrias, a transporte. ¿Cómo dar ese mensaje a empresas, a diferentes sectores de la industria, de que el gas natural también puede transformar sus negocios y hacerlos más competitivos? Que son eficientes y además que sí tenemos el producto para poderlo poner al servicio de los procesos que ellos tienen. Creo que en la pregunta que me haces es importante el concepto. La eficiencia energética es fundamental. Si uno pudiese medir la transición energética, son 2 conceptos que tienen el mismo peso. Cómo produzco energía limpia y cómo consumo eficientemente. Claro. Y entonces se nos olvidó este pedazo. De acuerdo. No es la discusión actualmente. Sí. Y eso es donde tenemos que empezar a hablar. Porque el gas natural con un proceso de eficiencia energética es mucho más contributivo desde el punto de vista digamos, de visión de largo plazo que como lo estamos planteando hoy. Entonces, conclusión. Oye, yo no puedo hablar de transición energética, energía limpia, cuando se consume carbón, leña y diésel. El consumo energético del país, el 55% de la energía primaria del país es diésel y gasolina, ¿sí? Entonces, si yo estoy consumiendo diésel, que es altamente contaminante, y más con el parque automotor nuestro, porque estoy hablando de producir, generar energía, que es el 16% del consumo energético. O sea, estoy descuidando el 55 por el 16. Sí, claro. Eso no tiene como mucha lógica, ¿sí? Ese es como el primer elemento. El segundo elemento es, bueno, ¿y cómo estoy consumiendo esa energía? Entonces, el sector industrial tiene más o menos un rezago de 50 años de evolución tecnológica. El consumo, el gap de eficiencia energética que tiene nuestra industria con la tecnología que tiene nuestra industria desperdicia un 55% de energía que se puede evitar. Entonces ahí hay otro dilema. ¿Qué hago? Si automatizo la ineficiencia, o sea, me empiezo a consumir energía limpia cuando mi proceso térmico es altamente ineficiente. Nos estás hablando de retos que son muy importantes hoy en Colombia, precisamente cómo ves después en esos retos que pues empresas como nosotros podemos transitar y aportar, Yo ¿no? creo que estamos haciendo un ejercicio correcto. Creo que cuando estamos hablando de eficiencia energética, proyectos de cogeneración, autogeneración, distritos térmicos, estamos apuntándole a la mitad de la solución, y es eficiencia energética. Entonces, la bandera que deberíamos adoptar nosotros es esa, cómo desde la compañía o desde el gremio, del sector del gas natural, es capaz de promover proyectos de eficiencia energética que tienen tanto valor como la producción de energía limpia, ¿sí? Proyectos de biogás, proyectos de biometano. Que además el biogás es economía circular, ¿no? Como yo aprovecho residuos para generar energía que es de bajas emisiones. Exactamente, ese es el gran polo. Eficiencia energética. Me voy al mundo de la movilidad. También creo que estamos haciendo el ejercicio correcto. O sea, no hay discusión que en este momento, desde el punto de vista de gases de efecto invernadero, el gas emite más que la electricidad, pero mucho menos que el diésel. Bueno, ¿y electrificar todo el parque automotor es viable? No. Entonces, vámonos por el lado del gas natural, que puede reducir una emisión de gases de efecto invernadero del 50% hasta el 50%. O sea, ¿es una decisión buena? Sí. ¿Es competitiva? Sí. ¿Hay tecnología? Sí.
¿Es un camino adecuado? Pues por supuesto, ¿sí? Entonces, vámonos a hacer una transición desplazando el diésel por el gas natural como alternativa en las grandes prestaciones. Aquí una palabra clave que es la portafolios diversificados. El gas natural no quiere ser la solución del planeta o la solución de Colombia, pues hay diversificación. Quiere ser parte de parte, exacto. Hay otros nichos donde el vehículo eléctrico será fabuloso. Pues por supuesto, hagámoslo, ¿cierto? Los vehículos a gasolina livianos particulares pues tienen unas emisiones Euro 6 perfectas, pues mantengámoslas, ¿sí? Pero dejemos que el gas se posicione donde tiene mucha fortaleza. Tiene posición, ¿sí? claro. Es eso. Y la última es muy relevante y es la expansión de los segmentos residenciales, comerciales. Es el otro camino que pues tiene toda validez. En Colombia se consume todavía leña y carbón. Si yo sumo el consumo de leña y carbón en Colombia, es más grande esa participación que el gas natural y que la electricidad. O sea, carbón, leña, bagazo se consume más que electricidad y gas. Entonces, sí, esas cosas... Estamos hablando de migrar a electricidad cuando ni siquiera hemos migrado a gas. No hemos sacado el carbón de la canasta energética. Entonces, conclusión, creo que Vanti apostó por los caminos correctos. Creo que está haciendo bien esa tarea y creo que conceptualmente esa contradicción que existía poco a poco va retornando hacia este camino que es de alta objetividad y digamos de alta competitividad, ¿sí? Que es el del gas natural. Bueno, nos quedamos con toda esta información tan valiosa que nos acabas de decir. Retos creo que hay bastantes, sobre todo la articulación, como dices, entre todas las entidades para que podamos ser parte importante, como dices, de la canasta energética del país y pues seguir apostándole a proyectos de gestión que, como tú le dices, hemos invertido en gestión de conocimiento y estamos haciendo experiencia para poder generar estos trabajos que se puedan dar en diferentes industrias y en diferentes sectores. Se me nota que me apasiona con el tema. Sí, ¿no? pero total, mejor dicho. Gracias. Aquí te esperamos seguramente en otro episodio. Sí, el episodio volumen 2. Volumen 2 de del eficiencia podcast. y transición energética. Porque seguro muchas personas pues van a quedar ahí con temitas que quisieran saber, pero pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio y a todas las personas que hoy nos están acompañando, pues contarles de nuevo que pueden entrar a nuestra página www.grupovanti.com, entrar a la sección sostenibilidad en Cepenso y ahí van a encontrar todos nuestros podcasts. Entonces, documentos, contenidos de pensamiento sostenible, de pensamiento crítico sostenible para dar estos debates y estos análisis que son mucho más complejos de lo que los estamos dando, pero también mucho más fáciles de lo que, o sea, digamos, esos mensajes que nos da hoy JJ yo creo que son clarísimos frente a la ruta por la que debemos avanzar. Entonces, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y a todos un feliz día. Déjanos tus comentarios o sugerencias sobre este podcast o de posibles temas que te gustaría escuchar escaneando el código QR. Vanti al aire. Vanti avanza sostenible.